Continuamos hablando de soluciones, sistemas homogéneos, donde las sustancias que intervienen tienen la característica o la propiedad de ser miscibles, es decir, de solubilizarse y formar precisamente este sistema homogéneo monofásico. Ahora bien, estuvimos viendo anteriormente que es muy importante hablar de las concentraciones de soluciones, es decir, ¿cuál es la relación entre el soluto y el total de la solución? Ahora bien, yo llego al total de la solución cuando hablo de estas dos sustancias miscibles, es decir, del soluto y el solvente. Entonces, las concentraciones, como estuvimos viendo, es una forma cuantitativa de expresar la relación entre el soluto y el total de la solución. Ahora, yo puedo hablar de porciento masa en masa, entonces voy a estar hablando de masas de soluto, solvente y por lo tanto del total que es la solución. O puedo hablar de masa en volumen, o sea, porciento masa en volumen. ¿De qué estaría hablando? De la masa de soluto y el total que ya no es masa de solución, sino volumen. Es decir, estas dos expresiones de la concentración que son físicas, porciento masa en masa y porciento masa en volumen, tienen una característica. Primero, las dos son porcentuales, es decir, son al tanto por ciento de la solución. Las dos expresan una masa de soluto, es decir, gramos de soluto, y la otra también, es decir, gramos de soluto. Pero en el primer caso va a ser en un total de 100 gramos de solución y en el segundo caso va a ser en un total de 100 centímetros cúbicos de solución. Si ustedes se fijan en productos que tienen en su casa o en medicamentos que sean líquidos, van a ver que algunos dicen porciento masa en masa o porciento masa en volumen, ¿sí? Entonces, esta forma de expresar las concentraciones se usa muchísimo en casi todos los productos que nosotros consumimos, que sean soluciones, por supuesto, y es muy importante saber no solo interpretar esta concentración, sino calcularla. En el video anterior yo les dejé en comentarios algunos pasos como para calcular la concentración de una solución porciento masa en masa, lo cual es muy fácil. Porque, por ejemplo, si yo digo, tengo 10 gramos de soluto y le agrego 40 gramos de solvente, tengo un total de 50 gramos de solución. O sea, ahora relaciono soluto con el total. 10 gramos de soluto en 50 gramos de solución. Pero para expresar la concentración no me interesan los 50 gramos, me interesan los 100. Entonces hago una proporción directa. Si 10 gramos están en 50, ¿cuántos gramos va a haber en 100? 20. Entonces, ¿cuál es la concentración de esta primera solución de la que estoy hablando? 20% masa en masa. Pero, ¿qué pasa cuando yo necesito expresarla en porciento masa en volumen? Bueno, como yo no puedo sumar gramos de soluto con centímetros cúbicos de solvente, porque es imposible, o sea, sumamos gramos o sumamos centímetros cúbicos o sumamos grados centígrados, estoy hablando de temperatura, es decir, me manejo con la misma unidad de la magnitud. Es ahí cuando recurro a la densidad, porque la densidad no es otra cosa que la relación entre la masa y el volumen. Si estoy hablando de una solución, será la densidad de toda la solución, agua y azúcar, agua y sal, agua y alcohol, lo que ustedes quieran, va a ser igual al cociente entre la masa de esa solución y el volumen de esa solución. Ahora, yo también puedo hablar de densidades de sustancias puras, por ejemplo, como el agua. Entonces, en ese caso estaré hablando de la densidad solo del agua y será la masa del agua sobre el volumen del agua, que desde ya les digo, es la única sustancia que existe cuya densidad en estado líquido y en condiciones especiales es 1. ¿Qué quiere decir? Que tanto la masa como el volumen es el mismo número. Es decir, si yo tengo 10 gramos de masa, representarán en el espacio o su volumen será 10 centímetros cúbicos. Si tengo 2 toneladas de agua, será el equivalente en metros cúbicos. Entonces, es la única que tiene densidad 1.
todo lo demás que existe, sean sustancias o sean soluciones, las densidades son distintas de uno. Pero como yo tengo una simple relación donde la masa es el numerador y el volumen es el denominador, tranquilamente, si conozco la densidad, puedo despejar n o puedo despejar b. Entonces, por ejemplo, ¿a qué es igual la masa de una solución? Al producto, porque ahora despejé el volumen que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Entonces, la masa de una solución va a ser igual al producto entre la densidad de esa misma solución y el volumen de la misma. ¿Y a qué será igual el volumen de una solución? Bueno, cuidado, como el volumen está en un denominador, pasa multiplicando y la densidad que lo multiplica pasa dividiendo. Entonces, el volumen de una solución será igual a la masa de la solución dividida la densidad de esa solución. Con este traductor, llamémoslo así, de masa a volumen y de volumen a masa, yo me manejo cuando el volumen y la masa me impiden sumar o restarlos, traduzco uno al otro. Entonces, opero matemáticamente todo en masa o todo en volumen. Por lo tanto, cuando hablamos de concentraciones masa en volumen, es muy probable que necesite recurrir como cálculo auxiliar a la densidad para que me permita terminar de calcular una concentración masa en volumen, que es lo que les dejo en los comentarios. Muy bien, nos seguimos viendo, que estén bien, cuídense mucho, cariños, aquí Libertad. Chau, chau.